tenían curiosidad sobre nosotros qué pensamos con la clase pasada. Ajá. Sí, justo. Justo tomé aquí algunos apuntes y bueno, a mí me llamó mucho la atención como que es como que era un ejercicio que reflejaba el manejo de lo que es la abstracción y digo, igual ustedes me platicarán un poco más, pero y justo de estas como palabras prohibidas que tenían de que no se representan, no se está representando, entonces es como esta idea de cómo en el proceso de tratar de entender algún fenómeno, como que la expresión gráfica y también corpórea, como que cómo pueden informarse el uno al otro y al final del día pues es la idea como de abstraer algún concepto. No sé, en lo personal es lo que me llamó igual la atención que lo llamaran diagrama de manos. No, me parece interesante que no teniendo ninguna referencia o conocimiento previo de lo que es la clase, tu percepción haya sido esa. Sí podemos clavarnos en palabras que dijiste, o sea, dentro de estas palabras prohibidas mencionaste otras que están dentro de la dinámica de la clase, pero creo que hubo puntos fundamentales de, o sea, el enfoque a algo que está pasando, a la acción. En este caso estamos trabajando con interacciones y entonces cómo van los alumnos sacando temas y sacando información de una interacción que ellos presentan y cómo a partir de eso se empieza a abrir un abanico de opciones y de investigaciones y de líneas para seguir avanzando de todo que vuelve a informar a lo que es esa interacción. Mencionaste diseño o concepto y eso creo que, o sea, en el taller nos alejamos de esas palabras, sobre todo por, digamos, la carga que trae detrás estando en una escuela de arquitectura, de qué es el concepto y qué implica diseñar, y entonces uno de los, digamos, momentos principales de la clase es sacarte la camiseta de arquitecto y empezar de cero. Y entonces cómo te aproximas a algo, a un tema o lo que sea, sin preconcepciones y sin ideas que durante la carrera puede ser que te hayan establecido a pensar de cierta forma o a observar o a hacer metodologías de cierta forma, que cuando llegas a algo desde completamente ignorancia en el tema, pues te abre posibilidades de entender y encontrar cosas que no las tendrías si ya estabas, digamos, enfocada en hacer algo en específico. Sí, es interesante escuchar así la lectura que tienen de una sesión. Y sobre todo en esa sesión en particular, porque fue una sesión que, como les dijimos, en ese momento improvisamos ese ejercicio. Y creo que esa aproximación de improvisación también impera en mucho del taller. Cada semestre puede ser que en el pasillo decidamos qué vamos a hacer, o sea, si vamos a hacer inflables o si vamos a hacer porque sabemos que sea lo que sea que hagamos, el enfoque que le damos al taller tiene sí esta línea muy clara de exploración y de comunicación, no tanto de objetivos, sí objetivo sea la otra palabra, pero sí de intenciones de comunicación y de exploración y de puesta de sus cabezas como alumnas y alumnos en estas marcos mentales, metodológicos que nos alejen de la imposición del conocimiento. Creo que también si habláramos, o sea, si vamos hablando de afuera hacia adentro del proyecto pedagógico, tiene que ver con aproximaciones a la construcción del conocimiento a partir del juego, la construcción del conocimiento a partir de la experiencia empírica. Preguntabas por referencias y demás. Claro que hay referencias pedagógicas. La primera, y es a nivel muy personal, es que yo fui Montessori. Y obviamente la metodología Montessori o diferentes escuelas y diferentes líneas, Piaget y demás, de educación activa, informan absolutamente lo que hacemos en el taller. Y lo balanceamos con, o sea, yo siempre hablo de que yo tengo dos modelos de profesor. A ningún profesor nos enseñan a ser profesor, a ningún maestro nos enseñan a ser maestros, ninguno tomamos cursos de pedagogía, ojalá sí, pero ninguno tenemos especialidad en pedagogía y menos en psicología, y acabamos haciéndola de las dos, ¿no? Y eso es fuerte. Como yo fui construyendo mi modelo de qué maestro quisiera ser, uno de ellos era mi maestro de lógica y ética de la prepa, que
llegaba, daba su clase y si estaban poniendo atención o no, aventando cosas o lo que sea, él le daba lo mismo y daba su clase y quien aprendiera bien y quien no, pero cuando había examen teníamos que demostrar que sabíamos o no, y no pasábamos. Entonces en esta aproximación súper libre, abierta, mi responsabilidad es enseñar, no que aprendan eso. Y el opuesto fue uno de mis tutores de maestría, que era un alemán durísimo. Más allá de ser rígido, era duro, confrontativo. O sea, si habláramos de terapias y demás, sí, fuera, el otro día hablábamos lacaniano, duro, ¿no? Confrontar. Y como se tradujo eso ahora al taller, es que les decimos que es un fino balance entre Montessori y milicia. Y que ellos escogen, ustedes escogen qué dinámica seguimos. Tocamos temas, o sea, también esa es otra cosa, que sí, nos quitamos la camiseta de arquitectos y procuramos ponernos otras camisetas. Si nos pusiéramos camisetas de profesiones o de posturas metodológicas, les decimos que se pongan batas de científicos y que seamos científicos. O si nos ponemos otras, pues nos ponemos togas porque somos filósofos y nos aproximamos mucho más desde y hacia la filosofía y la ciencia que... a ver, si decimos y ponemos como contraparte la arquitectura, tampoco es hacerle justicia a la disciplina de la arquitectura, ¿no? Creo que también parte fundamental de alejarnos de la arquitectura es justo lo que dijo Lucía, las cargas que ya trae, las preconcepciones. Entonces, si llevan una formación de 2 años donde les están diciendo que el arquitecto debe ser esto y debe hacer esto, nuestro afán es que primero se quiten eso y lo cuestionen, y lo fundamental de eso es pensar en convicciones y no en creencias. Volvemos a esta parte de la generación o construcción de conocimiento. Hace rato preguntabas o hablabas de si hubiera una intención general, ¿no? Nuestra intención general es formar pensamiento crítico, capacidad de pensamiento crítico individual. Y eso no se limita a la escuela, al taller de proyectos, a tantas cosas, ¿no? O sea, nos vamos a pasos atrás, qué nos enseñan y cómo nos enseñan en la casa, qué nos enseñan y cómo nos enseñaron en primaria, secundaria, qué nos enseñan y cómo nos enseñan nuestros compañeros, nuestros tíos, nuestras abuelas, y es fuerte en este contexto social mexicano, actual y demás. Sí, es una línea absolutamente impositiva, la generalizada, ¿no? Conectado con estos últimos 2 temas, o sea, el tema de quitarte la camiseta de arquitecto y la aproximación que se le da a la clase, justamente esto no es únicamente lo que han vivido durante la carrera o la imposición de lo que debe o no debe ser un arquitecto, sino el sistema educativo y cómo se aproximan a las clases y qué expectativas tienen tanto de ustedes como del profesor. O sea, lo que más nos pasa durante la clase y en todos los semestres es esta expectativa de que les digamos qué hacer. Y entonces se quedan congelados y no saben qué más, o sea, no saben ni tampoco se empujan a dar más pasos hasta que el profesor diga sí está bien o no está bien, y justo esa evaluación de alguien más me tiene que decir que lo que estoy haciendo está bien o está mal, o sí, muchas de las preguntas son ¿está bien si sigo con esto o vuelvo a lo anterior? Y entonces o el puedo es una de las palabras prohibidas también de la clase, que abarca absolutamente todo, ¿no? Desde puedo ir al baño hasta puedo hacer esto o puedo investigar esto, y pues nos podríamos ir a la parte física o mental de decir, bueno, si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero no por pedir permiso. Hablando ahora de las palabras prohibidas o de la carta responsiva que les hacemos firmar. O sea, tenemos una serie de recursos que han ido surgiendo a partir de esta búsqueda metodológica. O sea, he tenido esta discusión con un colega en particular de que yo le digo que no tengo metodología de enseñanza, y él me dijo que estoy absolutamente equivocado, que si mi no metodología ya es una metodología y que debería concretarla. En eso estamos, pero en esta búsqueda de cómo dar una serie de condiciones para que, enfatizamos mucho esto, la diferencia entre encontrar y buscar, para que encuentres el conocimiento
no buscarlo, porque si buscas algo ya estás enfocado, ya tienes un criterio de selección de lo que estés viendo y por lo tanto de eliminación de lo que no veas interesante, ¿no? Lo que no llame tu atención a partir de esto. Lo que encuentras surge y ya será ese trabajo encontrar sus propiedades y los potenciales que tiene y demás. ¿Cómo generamos estas condiciones para que encuentren conocimiento a partir de lo que decía, cualquier pretexto, ya sea inflables, ya sea madera, ya sea exploración con concreto o ya sea exploración a partir de un concepto? O sea, el cómo ha ido evolucionando tiene que ver con esto. El tema de la excusa, o sea, es una excusa para... Estos ejercicios son excusa de, otra vez volviendo a lo que dijiste antes, de el pensamiento crítico. Y entonces en esto que dice Pablo, bueno, podemos estar, no sé, 15 minutos antes de llegar a la clase. Obviamente podemos decidirlo 15 minutos, pero no significa que en eso, o sea, que previo a eso, durante 3 meses, no hayamos estado rebotando y aprendiendo. O sea, todas las clases salimos discutiendo y debatiendo lo que se tocó, si en el mejor de los casos lo anotamos, pero siempre, o sea, siempre se vuelve información para nosotros, o para la siguiente clase, o para el siguiente semestre, o para lo que hacemos profesionalmente. Entonces, cada ejercicio que pasa puede ser justo lo que decía Pablo, puede ser concreto, puede ser un inflable, puede ser las interacciones, pero todos detrás están formados por esta misma condiciones y bases de generar pensamiento crítico y automovimiento, autogestión de los alumnos. Herramientas de autogestión para seguir con este afán de no de búsqueda, de encontrar conocimiento. Repito lo que dije hace rato, ¿no? Nuestra responsabilidad es enseñar, no que aprendan. Es todo un tema, ¿no? Si hablamos de, también lo saben, somos... obsesivos con las palabras y con qué palabra usamos. Entonces, si hablamos de enseñar y si desmenuzamos de dónde viene enseñar, o sea, enseñar es muestro. Es mostrar algo y ojalá en ese mostrar dejáramos que el que lo está viendo sacara sus propias conclusiones y tuviera una capacidad de análisis para sacar esas conclusiones. Pero en general la enseñanza es otra vez imposición y repetición de conocimiento impuesto, ¿no? de verdades absolutas. No, o sea, sí planteamos que es abrir y otra vez generar estas condiciones para que el conocimiento surja. Estas herramientas, o sea, tenemos 2 herramientas fundamentales, ¿no? Creo que ya hemos llegado a 2 herramientas que nos han funcionado. La primera es esta responsiva, porque sí creemos que debe haber un compromiso profundo y una advertencia de a qué experiencia, no solo pedagógica, sino psicológica, emocional, mental y demás, se están sometiendo los alumnos. Y en general, creo que cualquiera, en base a esta formación de la que hablábamos tradicional impositiva, a cualquiera que le digan no vas a saber qué hacer, no hay objetivos, no vas a saber dónde vas a llegar ni cuándo vas a llegar. Y no importa. Y no importa. El y no importa debería quitar todo, ¿no? Toda preocupación, pero no la quita, ¿no? Sabemos que no la quita. Entonces, sí hemos tenido que recurrir a esto porque hemos tenido muchos semestres donde al final, o sea, siempre también hablamos de los dialogremos, del feedback que dan los alumnos. Y hemos tenido unas que sí vamos a enmarcar en algún momento, desde ha sido el peor semestre que he tenido porque no me dijeron qué hacer. Que si ese alumno o alumna no tuvo la capacidad de leer lo que escribió y de reflexionar dónde se ponía él o ella al comentar eso, o sea, es bastante congruente con lo que escribió. Claramente hay gente que está en la sociedad para que le digan qué hacer. Y no es los maestros, después va a ser el cliente, antes fueron nuestros papás, después seguirán siendo nuestros papás, tu esposo, esposa, pareja, lo que sea, el jefe, el colega, nada. Hay gente que seguirá sometida a que le digan qué hacer, sin cuestionarlo, a preguntar si puede, a pedir permiso y demás. Sí requiere, en este contexto universitario, que firmen algo donde al final digan, es que no me dijiste qué hacer, pero uno de los principios es, los maestros no me van a decir qué hacer y mi avance no depende de lo que me digan los maestros, etcétera, etcétera. Es fuerte y sí lo hemos usado a finales de semestre, ¿no? O sea, es confrontativo también que hayan pasado 4 meses y que haya gente que no, en el mejor de los casos uno solamente nos ha dicho no.
esto no es para mí, yo no puedo. Y no es para mí, y aprecié muchísimo la experiencia para tener claro que yo no soy así. Súper, cuando menos hubo este proceso de aprendizaje. Reflexión. Sí. Ajá. Y otro de los recursos que tenemos es una lista de dogmas que hace unos años se hacía un ejercicio que esperemos que se retome. No sé si les tocó el pin-up, ¿no? O sea, no les tocó ningún pin-up aquí. No, es que sí, ya tiene muchos años que no se hace. Desde 2015, yo creo que fue la última vez. Sí. Bueno, esta idea del pin-up viene de muchas escuelas de fuera, donde pin-up literal es poner tu trabajo en la pared, pin-up, para que toda la escuela lo vea. Y nos juntábamos en el patio del Gallo para enseñar lo que hacíamos todos los talleres, y todos los profesores de talleres verticales íbamos paseándonos, dando comentarios de lo que se presentaba de cada taller. Es buenísimo y debería empujarse a recuperar ese ejercicio. Y en uno de los pin-ups, Alejandro Hernández me dijo, es que, a ver, tú estás queriendo sacarlos de los dogmas de la arquitectura, imponiendo los otros dogmas. Dije, o sea, ¿qué otra forma hay de quitar dogmas si no es imponiendo otros dogmas? Ojalá llegues al momento donde no necesites dogmas, ¿no? Y donde sean amplios, pero sí hemos generado una serie de dogmas, antidogmas. Parte de eso son estas palabras prohibidas, parte de eso es no a los juicios de valor, no nos interesa la representación, o sea, no, se los vamos a pasar todos, pero sí, son ya como 12, creo, sí, principios que constantemente durante el semestre estamos recordándoles. El tema de los juicios de valor es súper fuerte porque se reduce a, no puedes decir, si te gusta o no te gusta es irrelevante. Sí. Si está bien o está mal, crees que está bien o está mal, es irrelevante. O sea, no hay nada, ninguna evaluación más allá de lo que estén viendo sea el material o lo que sea que estén analizando, ¿no? Información, o sea, traducción de datos a algo, interpretación de datos y generación de conocimiento a partir de esos datos. Creo que así, o sea, no es tan recientemente, pero sí de los últimos años, el enfoque también, porque, o sea, está la mezcla en la exploración material y física de lo que están haciendo, pero cada vez queda más claro la no separación entre lo que investigan de forma teórica, lo que experimentan de forma física, a los diagramas que hacen. Esto el ejercicio de la clase pasada de los diagramas de mano, y justo lo que mencionabas que también me pareció así súper atinado, solamente de ver una clase y que esa sea la información que te lleves, no está separado nada de nada y todo informa todo. Entonces ya sea el ejercicio de los diagramas de mano o sea, la imposición de empujarlos, no por tienen que hacer esto, pero sí de empujarlos un poco, sacarlos de no sé si es zona de confort o de lo que están acostumbrados a hacer, y cuestionarse cómo lo que están investigando lo pueden hacer de diagramas o lo pueden explorar de forma física, o qué necesitan seguir investigando o debatiendo para seguir informando a eso que están haciendo. Muchas veces pasa que puede pasar todo el semestre o pasa bastante tiempo el semestre y se quedan en lo físico, y entonces, no sé, nos pasó o sea, tema 1 de la clase es interacción, y hace 2 clases alguien llega y dice, es que yo creo que la interacción es tal. ¿Cómo yo creo cuando llevamos 2 meses de clase? O sea, estamos en un punto en donde lo que estás diciendo, y ambigüedad era otra de los conceptos o temas prohibidos, no hay ambigüedad en lo que estás planteando. Podés no saber lo que estás diciendo o podés cuestionarte o debatirlo para rebotarlo con más personas, pero la investigación que hagas y la exploración siempre va a dar información, y entonces eso que presentes es la información que tenés hasta ese momento, y es no creo, no pienso, no siento, esto es, y a partir de esto podemos empezar a debatir más cosas. Si se queda en un siento creo, que es un ejemplo que pone mucho Pablo, o sea, yo puedo decir siento que la silla es un perro, y entonces como digo que es un perro, pues debáteme y a ver a qué llegamos entre una pieza de concreto contra un perro. Y en esta cosa de, volviendo al tema de imposición, pero imposición como empuje y de sacarlos, también en lo que preguntabas, o sea, de dónde viene o qué hay detrás, creo que parte, o por lo menos así lo que yo recuerdo, y justo ahora lo estaba pensando, o sea, yo no soy Montessori, pero me eduqué en Argentina, y no sé si ahí hay, digamos, una dinámica diferente de educación en donde está este tema mucho más
de exploración, pero también mucho más de empuje de sacarte de tu zona de confort. Y entonces, ya sea de investigación o de otro tipo de cosas, y creo que eso pasa mucho en este taller, de no conformarse con lo que han investigado, sino ¿qué más? O sea, y es otra de las preguntas que tenemos mucho de ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y entonces, ¿por qué? Y traen tal cosa y ¿por qué? Y esperar que eventualmente ese por qué sea propio de ustedes. ¿Y el qué más? O sea, cerrar estos ¿por qué? Y al final, bueno, ¿y qué más? ¿Qué sigue? O sea, no nosotros decir cuál es el siguiente paso. ¿Te acuerdas que hemos definido, le hemos dado más peso también a estos dos principios que seguimos? El error como método, y la ignorancia como motor. Que no sepan es fundamental. Y lo que menos nos enseñan también en esta sociedad impositiva de conocimiento es no puedes decir que no sabes. Nunca digas que no sabes. Y eso, o sea, si eso fuera lo que impera en todo el pensamiento, no existiría la ciencia, no existiría la filosofía, o sea, porque no puedo decir que no sé, y si no sé nada, o sea, si no sé nada, no busco más conocimiento. Entonces no sé es lo que más queremos que digan, que se equivoquen, y se equivoquen rápido, y se equivoquen mucho, porque desde el error es donde también surge el conocimiento, no desde verdades o conocimientos previos ya absolutos o adquiridos. Desde mi experiencia personal, bueno, lo que dicen se me hace muy interesante, me dan ganas de haber tomado su taller, sobre todo porque ahorita digamos ya en décimo semestre, ya está a punto de egresar, al uno como enfrentarse a esta situación en la que tú tienes que tomar las decisiones, tú eres el que toma, pues sí, responsabilidad sobre tu propio trabajo, y esa curiosidad se guía a partir de ignorancia y tienes que estar dispuesto a cometer muchos errores. Genera mucho pavor la primera vez que te enfrentas a ello, porque como que apunta mucho a las inseguridades, como de que no, es que no soy suficiente, o de que no va a salir bien, o de que chance en esta exploración me pierdo y voy a proponer algo con lo que nadie está de acuerdo, que al final del día trunca bastante lo que es la exploración creativa. Entonces me parece muy muy interesante igual que partan desde una premisa como de, bueno, estas palabras que ya tienen mucha carga detrás de ellas, no las vamos a decir en el afán de que busquemos otras palabras para expresarnos, porque al final del día las palabras o el lenguaje hablado sí tienen ya un esquema muy rígido, y es casi como un código, una simbología, ¿no? Entonces, impulsar la creatividad no solamente se trata de, bueno, hacer maquetas y echarle pintura y esas cosas, sino viene desde el lenguaje, ¿no? Como de tratar de buscar otras palabras. Y entonces en esta línea como de los lenguajes, igual tenía ahorita una duda de ustedes en el lenguaje escrito, en el lenguaje gráfico, que ya igual para estas alturas, bueno, a la mitad de la carrera, uno tiene muy internalizado como, una línea en arquitectura significa esto, un punto significa esto, el grosor de la línea tiene esto, como que igual hay alguna modulación de tratar de explorar creativamente otras alternativas de cómo se puede expresar gráficamente un alumno, o más bien parte del lenguaje. Y ahí, porque ahorita en la sesión pasada siento que hubo resultados muy interesantes, justo porque el lenguaje corpóreo como que no está tan regulado, o sea, no hay sí, en las expresiones de una conversación normal hay como ciertas normas o reglas de lo que un gesto significa, pero digamos en el aula hay muy poca exploración, en mi opinión, de lo que pudiera significar algún gesto con el cuerpo. Entonces, por eso creo que como decirle al alumno, haz un diagrama de manos, es como más, bueno, pues yo lo voy a interpretar a mi manera y lo voy a hacer sin tomar en consideración cosas como detrás. Pero digamos que el lenguaje muy rígido es el hablado y el lenguaje muy libre es el corpóreo, porque no está tan regulado. Entonces el intermedio lo estoy viendo como el gráfico. Mi pregunta va más como cómo atienden ese asunto. O sea, el enfoque, y lo que me saltaba ahora mientras lo estabas diciendo, es
no es que, y esta cosa de simbolismos o lo que significa es alejarnos de eso. O sea, si algo ya tiene un significado detrás, el cuestionamiento que vamos a dar es cómo te alejas de eso. O sea, cómo lo que estás, digamos, la exploración gráfica es para enseñar, pero para uno, es el medio de exploración que tiene uno de cuestionarse cosas que quién sabe físicamente o en forma escrita o lenguaje no lo puede procesar o no lo puede ver, y que de la forma gráfica abre otro espacio de posibilidades de comprensión y entendimiento a lo que se está enfrentando. Entonces, no hay quién sabe, tenemos ciertas formas gráficas muy simples o nos vamos a lo más sencillo posible, ya sea un punto o una línea, expresiones gráficas completamente, digamos, tratar de las que sean como que no tengan ningún significado detrás, para que a partir de ahí se construya lo que están haciendo, y no para que la línea o lo gráfico signifique algo por sí solo, sino que sea parte de la información de lo que están haciendo. Entonces, creo que nuestro comentario directo sería tanto a las expresiones físicas, gráficas o del lenguaje, es la crítica al cuestionarse lo que están haciendo, y si lo que están haciendo lo están planteando porque significa algo detrás de eso o porque está haciendo y está completamente conectado al tema de representación. No una expresión gráfica como representación de lo que están estudiando, sino la expresión gráfica o la exploración diagramática de algo que les da información, o sea, a través de la cual pueden explorar y cuestionarse su información, y además de regreso les va a dar otro tipo de información. Si la persona que lo está haciendo para ese momento de exploración necesita usar colores, no es un usar colores porque se va a ver más bonito, es pongo el rojo porque estoy explorando esta línea de investigación y entonces el rojo me está marcando tal cosa y después la línea me está dando dirección, no por representación, sino por analizar todo ese proceso. No sé si había algo más. Y por eso nuestro énfasis en el diagrama, ¿no? El diagrama, pensaríamos que en este dinamismo, en medio de representación gráfica, es el más dinámico y es el que nos enfocamos en que comunique información. O sea, eso. La frase de Darcy Thompson que decimos, toda expresión gráfica puede ser meramente descriptiva o analítica. Nos interesa que sea analítica, no meramente descriptiva. Por eso nuestra negación a la representación, y hemos tenido pláticas y discusiones de eso con colegas o con los mismos alumnos de, o sea, ¿por qué no puedo dibujar el contornito y hacer la sombra de la... no, porque eso no te está dando información, te estás enfocando en cómo se ve, y cuesta a los alumnos dar es pensar en un diagrama dinámico, por ejemplo. O sea, ¿cómo hablamos del paso del tiempo en un diagrama? ¿Cómo describo con un diagrama que lo que pasa en el minuto 1 y minuto 2 y minuto 3 va a ir cambiando? Y ese, digamos, es el siguiente paso, porque antes de eso es cómo exploras de forma diagramal 3D, tercera dimensión. Y entonces ahí estás explorando por un medio de 2 dimensiones algo que tiene 3 dimensiones y algo que tiene paso de tiempo, entonces es parte de la reflexión. Sí. Pero también es esta cosa, y creo que otro trasfondo, y lo hemos dicho, o sea, el tema de ponerlos la bata de científico, la toga de filósofo, creo que no viene simplemente por decir dos cosas al azar, o sea, está, digamos, arraigada a la metodología que tenemos, y entonces cómo lo cuestionamos y cómo cuestionamos todo lo que está pasando. Y creo que el tema del cuestionamiento es también otra de las cosas fundamentales, el pensamiento crítico y el constante cuestionamiento a lo que están haciendo y a lo que pasa, o sea, que puedan llegar después a otra clase o salir de la universidad y que no sea esto lo tengo que hacer así porque así me dijeron y entonces en eso me voy a quedar. Es como, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo así? ¿O por qué lo hago así? ¿O qué más puede pasar? Y creo que eso es lo, digamos, dentro de todas las excusas que ponemos para trabajar en la clase, el fondo es que ojalá salgan con eso. Y que sabemos que no son cosas que van a salir, digamos, no va a acabar el semestre. En el mejor de los casos acaba el semestre y les cae el 20 y ya lo tienen para acabar el semestre, como hay casos que pasan, pero hay casos que después de 10 años les cae ese 20 y ya con eso supongo que es suficiente. Sabremos o no sabremos. Desde este lado de posturas filosóficas también, o de exploraciones filosóficas, lo saben, día 1 planteamos que el futuro no existe, es una construcción, el pasado tampoco existe, es una construcción, y entonces cómo y desde dónde operamos sin este cliché de tienes que vivir en el presente. No, ¿qué es el presente? O sea, el presente,
¿Cuándo ya acabó? ¿Cuándo ya ahorita es el presente? Ya no, ya no. Y en este perseguirlo es un tema. Procuramos o empujamos a que hablemos en gerundios. El gerundio tiene esta extensión que abarca esto que conceberíamos como futuro y abarca algo del pasado, lo que está siendo, hasta cuándo está siendo y desde cuándo está siendo. Implica una posición completamente distinta en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo eso informa? ¿Cómo nos aproximamos a una exploración metodológica de generación de conocimiento, pero también que tenga consecuencias formales? Es parte de las preguntas del taller. De las palabras que también prohibimos es diseño. No creemos en el diseño. O sea, ¿de dónde viene el diseño? Y Alejandro tiene una clase buenísima, Alejandro Hernández, alrededor de la palabra diseño y el origen es el designio, o sea, designar algo, imponer algo, y nosotros estamos absolutamente alejados de la imposición. Se generan cosas, se encuentran cosas, no se designan cosas, no diseñamos, tampoco proyectamos. Si no hay futuro, ¿cómo proyectas? Estamos en cuestionamiento de eso, estamos ahora explorando el tema de la anticipación y sistemas anticipatorios, cómo se opera así desde información que viene del futuro y que informa el cómo operamos hoy. Que si hablamos, siempre ponemos el ejemplo de las hormigas están juntando víveres no porque digan, ay, viene, ya es marzo y entonces si no nos apuramos en junio no vamos a acabar para el invierno que viene en diciembre. O sea, no hay una noción de este futuro, pero sí hay un conocimiento de información por experiencia, que saben que las condiciones actuales traen algo de información de las condiciones que vienen. Que, bueno, sistemas naturales y complejidad y demás, hay tantas capas, ¿no? O sea, le diste al punto que estaba pensando y es parte fundamental del taller, pero creo que no sé si es que no profundizar, pero no lo exponemos tanto en la clase, pero también parte de ese todo es el estudio de sistemas biológicos, naturales, y la no separación entre la naturaleza y el hombre. No hay un enfoque antropocéntrico a lo que hacemos y está como completamente contenido y sustentado en la investigación biológica y cómo se comportan sistemas sociales biológicos, qué implica entender qué es la vida, qué es la naturaleza, cómo nos formamos, la autoorganización. O sea, todos esos conceptos son fundamentales en nuestro estudio profesional, personal y de taller, y se vuelven inseparables a la hora de la dinámica de la clase. A mí algo que se me ha quedado bastante y trato de que se quede es esto de querer, quitarme el querer, ¿saben? O sea, porque englobando como todo esto que dicen de, pues al final, en el tratar de buscar o en el tratar de querer, porque caemos mucho justo en discernir cosas que puedes encontrar sin tratar de buscarlas. Y como que siendo un agente que interactúa con otros agentes, esta parte como metodológica que tienen pues influye mucho en muchísimas capas de otras cosas, no solo como en la parte pedagógica. Entonces eso es algo que se me ha quedado mucho y pues quiero que se quede. Quiero que se quede el no querer para como no caer en muchas cosas de representación. Diseñar es querer que quede de alguna forma, proyectar es querer que procesos vayan de cierta forma para que se proyecte de esa manera. Entonces creo que esa parte, por lo menos a mí se me ha quedado mucho, yo creo que varios también. Hubo mucho rebote de estas aproximaciones. De parte de ustedes, y eso pasó en la clase, y no sé si fuiste tú en particular, pero de decir, ¿y qué pasa? O sea, si estoy queriendo no querer, entonces es querer, y eso, o sea, no, es súper interesante, también lo dijo, se vuelve súper profundo e interesante, y también de debatirlo nosotros, porque creo que en algún punto llegábamos a la clase y poníamos nuestra lista de palabras prohibidas, y se quedaba en eso, o sea, era, porque nosotros sabíamos, o sea,
nosotros sabíamos y decíamos, confíen y hagan esto y seguro los va a llevar a algún lado y van a poder reflexionar de eso. De a poco nos fuimos dando cuenta que dentro de esa explicación de palabras prohibidas está así, anticiparles un poco el decir, ok, no querer porque engloba todo esto y eventualmente cuando termine la clase y puedas volver a decir querer, lo vas a decir de otra forma. O sea, ya te vas a estar cuestionando, ok, lo estoy diciendo querer sin cuestionarme por qué lo estoy queriendo, o estoy usando la palabra querer en relación a toda la información que está detrás y entonces ya la digo con conciencia, y querer es decir algo específicamente, estoy queriendo esto porque se informa a partir de todo esto. Y creo que lo fundamental es, no estás queriendo porque alguien más te está diciendo que lo quieras, sino se vuelve esta cosa de personalmente, ya sé, me lo cuestiono, es mío y lo quiero. Convicción contra creencia. Justo a todo esto de la lista de palabras prohibidas y todo, o sea, bueno, lo que se me quedó mucho de su taller fue también que eso no se reduce a un tema como de lingüística o semántica, sino que estas restricciones, por decirlo así, se extienden también como a lo pedagógico, a lo gráfico. Y me acuerdo que nos pusieron, vimos un documental de Lars von Trier, que era como, y entonces yo creo que estas restricciones se vuelven no lo que tienes que no hacer, sino como un punto de partida, ¿no? Entonces, pues sí, ustedes cómo lo ven, como algo más hacia la creación, partiendo de cómo, o sea, prohibiendo ciertas cosas que hacen que busques otras maneras, ¿no? Pues sí, ¿cómo ven eso como dentro de su pedagogía? La restricción como creación, pues. Está bueno porque directo podemos entrar también a uno de los temas que tocamos, que es la libertad. Y en relación a eso también, la ilusión de control, o el tema del control, y tiene que ver todo con eso, ¿no? El que tanto controlamos los outcomes o los resultados que vayamos a tener, o que los objetivos que queremos cumplir. ¿Cómo en el tema de las obstrucciones le das al clavo también? Porque podríamos pensar que la libertad absoluta nos da la capacidad de hacer lo que queramos y lo que sea, ¿no? Y lo que sea creo que es igual de ilusorio que el afán de control, y nos deja con menos herramientas. Las obstrucciones se vuelven justo estos puntos de guía, de rebote. Lo mencionamos mucho, que no es que puedan hacer lo que quieran, sino que Lucía y yo estamos, nuestro rol no es de dedito, es de ay, no, para acá, tantito, manacitos, y sí vemos un ratoncito y nosotros haciéndoles más o menos para dónde ir. Estas obstrucciones, estas reglas, todos estos dogmas, estos principios metodológicos tienen que ver con eso. Me voy para acá y me estoy acercando a esto que es absolutamente subjetivo porque yo creo que acuérdate, no puedes decir yo quiero o yo creo o lo que sea. Me estoy yendo hacia esto, me gusta, no, dale para este otro lado. O sea, O el bullshitómetro. El bullshitómetro es un tema el primer libro que les dejamos leer es On Bullshit, que es el tratado alrededor de las patrañas, ¿no? ¿Cómo lo traducían? Ajá. Y que es más peligroso que una mentira, ¿no? La mentira cuando menos tiene esta noción y esta contraparte de la verdad, y el bullshit, no, el que está bullshiteando o el que está diciendo patrañas o embustes, cree eso y su afán es convencer al otro de que esa es la verdad. No hay esta noción del engaño ni de la mentira, sino es todavía peor. Y bueno, o sea, si tuviéramos que decir qué cualidades o qué capacidades se nos enseñan en arquitectura, es a bullshitear profesionalmente. O sea, si no sé algo, me invento la cosa más, palabras esdrújulas que queramos y para impactar y que nadie entienda, y mientras menos entienda, mejor, porque no me van a cuestionar. Y acá, pues sí les decimos, no lo intenten. Y o sea, también... Pero detrás de eso, ¿qué tanto nos acercamos no a la noción de la verdad, sino qué tan verdaderos somos con esta relación con la información que tenemos, de los datos al final? Conectado a eso es también perder el miedo, bueno, no sé si es tan fácil perder el miedo, pero abrazar el ser cuestionado. O sea, estás presentando esa información para que te cuestionen y de ese cuestionamiento puedas avanzar y crecer en eso. Si se enfocan en el bullshit o decir cosas para que los demás no tengan forma de atacarte, pues se queda en ese conocimiento, ni siquiera conocimiento, pero es información así
estática en donde no hay posibilidades de sacar líneas de información de eso. Ujú. Sí, genera una rigidez, ¿no? Implícita. Ajá. Sí, Ajá. sí. Hace rato que hablabas volvemos a la clase anterior y los diagramas de manos, porque había muchas capas ahí, o sea, y está padre que lo viste no desde el contexto de la clase y de nuestro afán porque haya diagramas. Surgió porque tenían la duda todavía de qué es un diagrama, y que a mitad de semestre, ya que hablamos muchas veces, volvieron a preguntar, y súper, qué bueno que vuelva a surgir. Y el conectarlo porque veías como este lado más libre de la expresión corporal. Sí, no sé si libre sería como lo describiría, creo que tiene una inmediatez y una falta de filtro entre lo que estamos visualizando, concibiendo, imaginando, entendiendo, y la expresión, que a veces las palabras se quedan cortas. O sea, en estos gestos que hacemos, y cuando estaban ellos describiendo así si hablamos de dos fuerzas que van a chocar, hacemos esto, y si esto lo traducimos a dos líneas con una flechita, ya es un diagrama perfecto, ¿no? Ya estás presentando esa información. No estás representando datos, estás presentando esta información que te ayudaría a comprenderlo más profundamente o más claramente. Entonces, la noción de diagrama de manos tiene muchos años que lo detectábamos en las presentaciones, pero apenas ahora sí lo planteamos como... Hacerlos conscientes. Sí, como ejercicio consciente de que eso puede ser el origen. Si no sé qué diagrama hacer, ponte a platicar con alguien más de lo que quieres escribir. Y después del ejercicio, ponte a platicar con alguien más de lo que quieres describir sin mover las manos, y veamos qué tan fácil. A ese ya estaría enfocado a una descripción verbal, ¿no? Y a palabras. No, y es el ejemplo perfecto de la limitación que tienen las palabras a la hora de explicar algo. O sea, el simple hecho que necesites las manos o necesites tu cuerpo para agregarle a esa explicación, te habla de eso que está faltando en la forma verbal. No sé si ya... Sí, yo creo que ya se quieren ir a comer. Sí, podríamos hablar, ¿no? Tienen clase. Nosotros también.